Vamos a dar inicio a nuestras actividades para esto, a ponerse cómodos, que iniciamos nuestras actividades. ¿Cómo está Maritza? ¿Cómo está André? Muy buenos días. Una nueva imagen presenta para esta semana número 7 la balota titulada Contaminación ambiental. Estamos en estos tiempos nosotros viviendo ya una serie de problemas producto de la contaminación ambiental, como es el caso del calentamiento global, ya que está originando el cambio climático a nivel mundial. Y Arequipa, pues, no se salva tampoco de esto, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que estamos viviendo, debemos estar en un tiempo climático de lluvias, pero no las tenemos. Entonces, esto nos hace pensar que la actividad humana ha modificado los diferentes aspectos climatológicos en el planeta. Y producto, justamente, hemos dicho, de su actividad, que viene acompañada de la generación de una serie de residuos que van a contaminar el ambiente, ya sea tanto el agua, el aire y el suelo. Esto es lo que está originando justamente estos diferentes cambios en el mundo. La contaminación ambiental no es un tema ajeno a nosotros. Yo, tú, nosotros, ellos, vosotros, como tú quieras, somos parte de este problema, ya porque somos directamente responsables de lo que está pasando en el planeta y lo vamos a descubrir. ¿Qué cosa es contaminar? ¿O qué cosa entendemos nosotros por la palabra contaminación ambiental? Contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de origen, ya sea, en este caso, físico, químico o biológico. O sea que cuando nosotros soltamos productos físicos, químicos o biológicos a los ecosistemas o al medio ambiente, estamos realizando contaminación ambiental. ¿Correcto? Esta contaminación ambiental atenta contra la integridad del ecosistema, de la naturaleza. Va a ser nocivo para el ambiente y también para los seres vivos. Entonces, nosotros estamos pagando, mejor dicho, ya estamos sintiendo las consecuencias de la contaminación ambiental que se ha venido realizando años pasados. ¿Correcto? Según tu libro, nos dice también que la contaminación ambiental es la acción y el estado que resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al ambiente. ¿Ya? Y o me dice concentraciones máximas permitidas. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, según diferentes estamentos que velan justamente la salubridad en el mundo, se han establecido parámetros para medir los estándares de calidad, por ejemplo, del ambiente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a descubrir más adelante. Entonces, cuando nosotros excedemos la producción de de alguna determinada sustancia física, química o biológica, lamentablemente estamos contaminando. ¿Y qué cosa es lo que se contamina? Se contamina el aire, ¿correcto? Contaminas el suelo. El suelo también sufre las consecuencias. Y contaminas lo que es el agua. Esta imagen, por ejemplo, es una realidad de nuestra región, de nuestros países, de los diferentes departamentos en Arequipa. ¿Dónde van a parar los desagües, por ejemplo, de las ciudades? ¿Se han puesto a pensar eso? Van a parar a los ríos, van a parar a los lagos. Continuamos. ¿Cuáles son las fuentes de la contaminación? O sea, cómo se generan los contaminantes? El primero es la contaminación natural. Esto significa que por los mismos procesos naturales que ocurren en el medio ambiente, se genera contaminación. Ejemplos podemos tener, por ejemplo, la erosión de los suelos, la emisión de gases producidos por erupciones volcánicas,
ahí está, la descomposición de la materia orgánica, o sea, putrefacción de cadáveres, los huaicos, la radiactividad de las rocas. Esas son formas de cómo la naturaleza contamina al propio medio ambiente. Podemos citar acá también la presencia de incendios forestales, ¿correcto? Las lluvias ácidas, entre otros fenómenos, ¿no? Por eso te hablo de procesos naturales. La contaminación antrópica. Antrópica es humana, contaminación producida por los humanos. Está centrada o se basa de manera directa en las actividades humanas, ¿correcto? ¿Qué actividades humanas tenemos? Por ejemplo, las actividades extractivas, como la minería, por ejemplo, actividades transformativas que van a modificar la materia prima. Ahí vamos a tener la parte industrial, ¿no? En la obtención de productos, por ejemplo, alimentos, la curtiembre, ¿no es cierto? Las actividades pecuarias, agrícolas. Y por último, vamos a tener el transporte, ¿ya? El transporte también es una actividad que contamina de manera directa el ambiente. Por ejemplo, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el transporte acuático. Cuando a veces hablamos de transporte, solo nos referimos a los carros que circulan por mi ciudad. No, tenemos transporte aéreo que es contaminante, tenemos transporte, en este caso marino, lacustre, ¿ya? Hace poco hemos tenido el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, en el Perú, en Lima, producto justamente de una actividad de transporte que se ha ejecutado a nivel del mar. Transporte industrial también podríamos citarle ahí. Algunos ejemplos de estas dos fuentes. Fuente de contaminación natural, por ejemplo, les dije los incendios, la presencia de lluvias ácidas, las erupciones volcánicas, y esta última, que a veces parece inofensiva, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las rocas, las composiciones de las rocas, observamos esto, se observa esto, ¿sí? Que dentro de las rocas existen una serie de sustancias químicas que no conocemos, pero que muchas veces se desprenden esos minerales y esos minerales son radiactivos y contaminan el agua, el suelo y también el aire. En cuestión, por ejemplo, humana, veamos, ¿no?, que la agricultura, a través de los diferentes abonos, pesticidas, contamina. La industria, acabo de decirla. La minería es la actividad humana más contaminante que tenemos en Perú. Y la basura, la elaboración, mejor dicho, la producción de basura por parte de cada uno de nosotros hace que nosotros seamos responsables también de esta contaminación producida por el hombre. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor, en la sala? ¿Alguna duda? No, profesor, todo claro. Listo. Entonces, ¿qué hemos hablado en esta primera parte? Hemos definido qué cosa es contaminación y hemos analizado las dos fuentes, naturales y antrópicas. Ahora veamos los contaminantes. Ya veamos los tipos de contaminantes. Cuando hablas tú de contaminante, te refieres básicamente a tres formas. Ya hemos hablado de contaminantes físicos, químicos y biológicos. Veamos cuáles son los físicos. Un contaminante físico es toda forma de energía que al entrar en contacto con el ambiente va a alterar la calidad de sus componentes y va a originar problemas en la salud. Entonces, aquí por favor, este concepto se va a referir también a los contaminantes físicos y biológicos, ¿no? Se supone que estos entran en contacto con el ambiente, modifican los componentes y nos dañan la salud. ¿Cuáles son los contaminantes físicos? Vamos a tener contaminantes producidos por energía mecánica. Por ejemplo, la presencia de lo que son los ruidos, por ejemplo. Acá tenemos a los ruidos, vibraciones, presiones, depresiones, sedimentos formados por partículas del suelo. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del polvo o las partículas arrastradas por la lluvia desde tierras de cultivo. Los huaicos, por ejemplo, las explotaciones mineras, las carreteras, el aspecto visual, ¿no? Ya una contaminación visual también pertenece a una forma
de contaminación a través de energía mecánica. La energía térmica nos habla de manera directa de los cambios en la temperatura que se operan en diferentes partes del mundo. ¿Por qué existe cambios de temperatura? Básicamente porque se ha depredado la parte de la flora, o sea, se han quitado las plantas en las ciudades y se han reemplazado por cemento, por ejemplo. Esa es una de las causas que origina que las temperaturas se eleven. Otra de las formas de contaminación física es la energía producida por las fuerzas electromagnéticas. Recordar que nosotros vivimos rodeado de radiación. La luz solar que nosotros en estos instantes estamos observando es radiación. En el sol, por ejemplo, vienen rayos luminosos, vienen rayos infrarrojos con los cuales nos calentamos, vienen los rayos X, los rayos ultravioletas, y muchos de ellos a veces son dañinos, sobre todo los rayos ultravioletas, los rayos eh, infrarrojos, ¿no? Entonces hay también radiación láser, campos eléctricos, magnéticos, radiaciones ionizantes. La radiación producida por televisión, por radio, por telefonía, por celular, por la internet. Hoy en día se habla de una generación, por ejemplo, la 5G, ¿no es cierto? 4G, 5G. Nosotros vivimos de radiación constante, ¿no? En estos instantes yo estoy mirando mi computador y a mí me está bombardeando miles de ondas. Es una forma de contaminación. ¿Qué más tenemos? Los contaminantes químicos, ¿ya? Está referido básicamente a materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética. Natural que está presente en la naturaleza o sintética creada por el hombre. Algunos ejemplos. Tenemos los vapores, los humos, las nieblas, ya que van a alterar justamente suelo, aire y agua. ¿Cómo se clasifican? En inorgánicos. El término de compuesto inorgánico o contaminante inorgánico hace presencia a contaminantes que no van a tener dentro de su estructura al carbono orgánico tetraédrico, ¿correcto? Entonces, aquí podemos citar a compuestos tóxicos, por ejemplo, minerales, diversos tipos de minerales, por ejemplo, metales pesados como el plomo, cobre, cadmio, mercurio, zinc, entre otros, ácidos como el nítrico, el clorhídrico, el sulfúrico, abonos sintéticos producidos por el hombre, ¿no? Y dentro de los orgánicos, estos sí van a tener pues al carbono como elemento principal. Tenemos derivados de ácidos grasos, ¿ya? Derivados de ácidos grasos, los lípidos, por ejemplo, ¿no? Disolventes orgánicos como la benzina, la acetona, todos los detergentes, los hidrocarburos combustibles más que todo, ¿no? Gases combustibles, metano, etano, propano, fenoles y el plástico. Este último, ubícalo donde está. El plástico, por ejemplo, es un contaminante químico de origen orgánico. Ni se te ocurra decir inorgánico, es de origen orgánico. Veamos ahora con los contaminantes biológicos, ¿ya? ¿A qué se considera un contaminante biológico? A todos los organismos y los productos que producen. Ya los organismos, contaminante biológico, por ejemplo, van a ser los organismos patógenos, los productos que producen, por ejemplo, los seres vivos. Ahora, observa aquí. Los contaminantes biológicos, a comparación de los químicos, estos pueden degradarse de manera rápida en la naturaleza. Se van a descomponer o putrefactar y desaparecer de manera rápida. En cambio, los productos químicos no. El contaminante químico no. Ese puede pasar años, décadas, inclusive hasta ciclos para poder desaparecer. Eso también hay que saberlo especificar. Los biológicos no. Estos se degradan de manera rápida. ¿Ya? Pero cuando entran en contacto
con el medio ambiente, sea agua, aire o suelo, alteran su calidad, ¿ya? Y pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias. Por ejemplo, los organismos patógenos son hongos, bacterias, protozoos, parásitos, entre otros. Y los productos biológicos que nosotros generamos, todos los seres vivos, por ejemplo, en los camales, sangre, ¿correcto? En nuestros desagües, las deposiciones, excrementos, orines. En las industrias madereras, el acerrín, por ejemplo. En los desechos de procesamiento de alimentos. En la cocina, los residuos alimenticios. Son productos biológicos que al entrar en contacto con el agua, sobre todo, van a generar una zona de cultivo o una zona adecuada para que se puedan producir los organismos patógenos. De ahí viene la idea que nosotros debemos de hervir el agua para evitar enfermarnos. ¿Correcto? Y quiero terminar esta primera parte, chicos, hablando acerca de los instrumentos para medir la contaminación. En primer lugar, hablemos de lo que son las ECAs, ¿correcto? ¿Qué cosa es una ECA? A ver, una ECA es un estándar de calidad ambiental. Así se le denomina, ECA. Esto es un instrumento de medición ambiental, ya que establece los niveles de concentración de elementos o sustancias en el ambiente. No representa riesgos ni para la salud ni para el ambiente. Recuerda, por favor, que una ECA se realiza directamente en los cuerpos receptores. Por ejemplo, puede ser el agua, el aire o el suelo. Las ECAs se realizan de manera, si queremos decir, en ambientes grandes o territoriales. Puede ser, oye, quiero saber cuál es la calidad del agua del río Chili. ¿Ah? Quiero saber cuál es la calidad del aire de la ciudad de Arequipa o del distrito de Cerro Colorado. ¿Me dejo entender? O de una avenida, por ejemplo. Entonces, las ECAs miden estamentos grandes directamente en los cuerpos receptores. Ahora, ¿qué pasa con el límite máximo permisible? LMP. Este establece el nivel de concentración o grado de los elementos, de las sustancias, de los parámetros físicos, químicos, biológicos presentes en los efluentes, o sea, en el lugar donde se origina la contaminación. ¿Qué cosa busca un LEPM? Busca garantizar un adecuado control ambiental de las actividades económicas. Cuando se exceden los límites máximos permisibles, ya los contaminantes van a causar daños a la salud y al ambiente. Entonces, recuerda, por favor, que un límite máximo permisible se da o se realiza en los puntos de emisión de vertimientos de contaminantes. Por ejemplo, dije hace instantes, quiero medir la calidad del aire de la avenida Goyeneche. ¿Quién contamina la avenida Goyeneche? A ver, ¿quién me dice? El aire en la avenida Goyeneche. Ideas, por favor, ideas. El transporte. Uno es el transporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde harías tú un LMP? Directamente en los carros. Lo vas a hacer directamente en los tubos de escape. Mientras que el estándar te va a medir todo el panorama, toda la avenida, cuál es la calidad de su aire. Mientras en el límite máximo permisible tú vas a ir a la unidad vehicular y medirás los parámetros establecidos según disposiciones, ¿no es cierto? Ya sean en país, en nuestra región. Entonces, el LMP se da específicamente en el punto donde se origina la contaminación. Si yo me voy a una pollería, yo no voy a hacer pues un LMP en donde están los comensales, no en sus sillas. No lo voy a hacer ahí. Lo voy a hacer directamente en la chimenea del horno, ¿correcto? Entonces, eso hay que ver. ¿Qué más tenemos?
Entonces, por favor, chicos, hasta ahí he dado las aclaraciones respecto a lo que vienen a ser en este caso las nociones básicas referente a contaminación. Veamos acá algunos estándares de calidad. Estándar de calidad del agua para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud. En el Perú se miden 104 parámetros de ECAS para el agua. El ECA para el agua en el Perú mide 104 parámetros. Según la Organización Mundial de la Salud, te habla, por ejemplo, de algunos parámetros, ¿no? El oxígeno disuelto, el pH del agua, sólidos en suspensión, demanda bioquímica, fósforo, nitratos, nitritos, amonio, amoníaco, compuestos fenólicos, hidrocarburos, entre otros. Te van a medir una serie de parámetros. Pero lo más importante, tiene que tener estas características. El agua debe ser incolora, inodora y de sabor agradable, una dureza de 100 a 50 partículas por millón, una turbidez de 0 a 5 unidades mefolométricas. Mira el pH del agua, es neutro a básico de 7 a 8. No hay presencia de bacterias coliformes, o sea, bacterias producto de los excrementos humanos, no debe haber 0, y los nitratos de 4 a 5 partículas por millón. El agua potable, jóvenes, no es más que un tratamiento físico, químico y biológico que se da al agua, ¿correcto? En este proceso, el agua pasa por diferentes procesos químicos y físicos, inclusive biológicos, que se realiza con la desinfección utilizando, por ejemplo, el cloro, ¿ya? Y hay que quitar, por ejemplo, cuando te habla de biológicos, hay que quitar una serie de microorganismos presentes en el agua. Aquí, por ejemplo, se te está mostrando los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica, o sea, parámetros sobre todo que tú puedes precisar a través de tus sentidos, de tus órganos. Olor, sabor, color, turbidez, pH, las diferentes presencias de sales. Muy bien. Vamos a continuar ahora hablando respecto a lo que es la contaminación del agua. Entonces, denme unos 7 minutos más a 8 para terminar esta parte. Aunque ya conocemos los conceptos básicos, ahora vamos a poderlos aclarar aquí, ¿sí? Bien, vamos. ¿Qué cosa es contaminar el agua? Contaminar el agua no es más que acumular sustancias tóxicas y derrames de fluidos en un sistema hídrico, que puede ser un río, un mar o una cuenca. Esto va a alterar la calidad y la disposición del recurso. Por ejemplo, cuando se bota basura a los lechos de nuestros ríos, de nuestros mares, o cuando nuestros desagües van directamente a los ríos, ¿no? Este problema lo tuvimos, o hasta ahora lo tenemos en Arequipa, ¿no? Entonces, con estas aguas se riegan, por ejemplo, los cultivos y está alterando la calidad del agua. ¿Quiénes contaminan el agua? De manera natural, ya lo hemos hablado, por ejemplo, la erosión del suelo, nos habla sobre todo la turbidez. Cuando hay lluvias, las aguas superficiales arrastran polvo, arena, limos, arcilla, que lo que nosotros conocemos como huaico o aguas sucias, ¿no es cierto? Producto del deslizamiento de la escorrentía en el ciclo del agua. Entonces, eso va a traer turbidez al agua y por ende va a traer una serie de desastres para los seres vivos que utilizan esas aguas. También las aguas atmosféricas se contaminan con el polvo o las sustancias en suspensión por la descomposición de cadáveres y por la presencia de la radiactividad que están en las rocas. Ya te hablé, las rocas a veces tienen isótopos radioactivos o tienen la presencia de metales pesados que se desprenden por la erosión que produce el agua en la roca y contaminan de manera natural este líquido. En las fuentes antrópicas vamos a hablar de manera directa de lo que es la cuestión doméstica, ¿no? Con las aguas residuales.
Aquí, por ejemplo, jóvenes, eh, hay que saber especificar que las aguas residuales que producimos tienen alto contenido de materia orgánica y también inorgánica. Por los productos que utilizamos, por ejemplo, las lavavajillas, los detergentes, ¿no es cierto? Cuando lavamos, por ejemplo, nuestros platos o lavamos nuestros alimentos, por ejemplo, la carne, o utilizamos el inodoro para realizar nuestros excrementos, o en este caso nuestros orines. Entonces, todo esto va a generar una alta carga de microorganismos patógenos que van a provocar enfermedades, pues, en los humanos, como estas las que estoy mencionando acá. ¿Ya? Entonces, las aguas residuales, nosotros lo producimos en la casa y llevan todos nuestros desechos que se vierten. La industria también tiene esa situación, ¿no? Todos los residuos sólidos de las industrias van a parar a nuestros ríos, a nuestros lagos, a nuestros mares. Por ejemplo, productos químicos como sales, ácidos, colorantes, alcalinos, ¿no? Material espumoso, detergente, metales pesados, sustancias tóxicas, van a parar a nuestros lechos. En el tránsito, de la misma forma, te he indicado, el tránsito que utiliza petróleo, utiliza gasolina, aceites, lubricantes. ¿Dónde van a parar sus residuos? A nuestros suelos y a nuestra agua. Sobre todo, ellos producen este metal pesado, el plomo. La minería, de la misma forma, ¿no? Esta, por ejemplo, a través de los relaves mineros, que contienen, por ejemplo, ácidos lixiviados, que son una serie de desechos producto de la extracción de minerales o de metales, el alquitrán, van a contener metales pesados que se vierten a nuestros ríos y de aquí llegan a las plantas y de ahí a los seres vivos. La agricultura, ¿no? Con los fertilizantes sintéticos que contienen nitrógeno y fósforo, sobre todo, van a causar el problema de la eutrofización, ya en los medios acuáticos lénticos, o sea, en nuestros lagos. Los que han ido, por ejemplo, a Puno, no me dejarán mentir, hemos visto que encima del lago ya hay una cubierta verde, la lentejilla de agua. Ese es el problema de la eutrofización. Aparentemente es bonito, ¿no? Ver el lago, que en la parte superior existe vegetación. Pero si tú analizas y te vas al fondo del lago, dentro del agua hay una putrefacción terrible, producto de la utilización de productos que contienen nitrógeno, fósforo. Aquí lo vamos a citar también a los detergentes. La radiactividad. Contaminar por radiactividad, por accidentes, por ejemplo, nucleares, explosiones nucleares, o la basura que produce la medicina nuclear, también contamina. ¿Qué efectos tienen en la salud? Los contaminantes biológicos van a causar problemas como el caso del cólera, fiebre tifoidea, disentería, diarreas, hepatitis, hidatidosis, paratidosis. Entonces, una serie de problemas a la salud. Esto lo hemos visto en la década de los 90 del siglo pasado. Ya hemos tenido 90-91 el problema del cólera, que se debía a una bacteria, el Vibrio cholerae, ya que ingresaba a nuestro cuerpo por el agua contaminada que tomábamos, pues. O en Arequipa hemos tenido gran cantidad de problemas digestivos que causaban diarreas o problemas gastrointestinales. En la década de los 90 al 2010, Arequipa tenía este problema porque consumíamos agua del río Chili, con las cuales se regaba, por ejemplo, nuestros cultivos. Tú comías tu lechuga y con ella un poquito de excremento. Aunque nos duela decirlo, así pasa y todavía sigue pasando. La radiactividad va a provocar efectos neurológicos, mutaciones, padecimientos al corazón y la presencia de cánceres como la leucemia y también el problema de la anemia. Hay algunos metales que son pesados, como el caso del mercurio, que produce una enfermedad llamada Minamata. El mercurio se utiliza para extraer el oro. En los lavaderos de oro
en las actividades auríferas, en este caso, se utilice el mercurio. Pero el mercurio se va directamente a las fuentes de agua, de ahí llega a las plantas y nosotros consumimos esas plantas o animales y nos enfermamos pues con Minamata. Minamata es una enfermedad que se ha puesto ese nombre por una ciudad en el Japón, no tiene que ver nada por la actividad minera. ¿Qué ocasiona esto? Daños neurológicos, parálisis, entumecimiento de músculos, problemas para hablar, visión borrosa y te puede provocar la muerte cuando los casos son severos. El cadmio tiene el mismo proceso, ¿correcto? Sus fuentes de origen van a ser los desagües industriales y los relaves mineros. Llegan a las cadenas alimenticias y en el caso del hombre se acumula en el hueso y nos provoca la osteoporosis o la enfermedad del Itai-Itai. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las fuentes o las vías de contaminación del agua? Las aguas hervidas, el vertimiento de basura, el vertimiento de relaves y el vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Vámonos a la práctica. Entonces, hemos hecho un resumen de todo lo que se tenía que ver respecto a lo que es la contaminación. Ahora vamos a irnos a la práctica. Se ubican en la pregunta 3.8, por favor. A ver, listo. Bien, chicos. En la lecturita también se los dejo para que ustedes puedan reforzar un poquito lo que hemos hablado, ¿sí? 3.8 me dice, se considera contaminación a la presencia de agentes de tipo químico, físico y, me está dando un espacio, que provocan cambios perjudiciales en el ambiente, afectando organismos animales, vegetales e incluso, otro espacio, ¿ya? El uso normal de las propiedades y lugares de recreación. ¿Cuál de las alternativas completa los espacios en blancos? A ver. ¿Cuáles son los agentes, en este caso, contaminantes que conocemos? Físicos, químicos y los biológicos, ¿no es cierto? Correcto, entonces acá la respuesta es la B. Muy bien, ¿ya? ¿Y por qué no podemos decir catalizan? El término catalizar es un término químico que habla de que hay sustancias que pueden acelerar o pueden retardar alguna reacción química. Entonces, acá no estamos hablando, ¿no? El contaminante impide el uso normal de las propiedades y los lugares de recreación. ¿Correcto? Por esa razón no marcamos esto. Vamos a la 3.9. Dice, relacione cada ejemplo con la fuente de contaminación al que pertenece. Tenemos aquí, 1, contaminación natural. Y tenemos 2, contaminación antrópica o humana. Vamos, los huaicos, 1 o 2. Natural. Natural, ¿no es cierto? Esa es una contaminación natural. La quema de basura, 1 o 2. Quema de basura 2. es antrópica. Claro que sí. Los gases que expulsan, por ejemplo, los combustibles fósiles. Antrópica. Antrópica, correcto. La agricultura intensiva. Antrópica también. Antrópica. Agricultura es producto del hombre, ¿no? Actividad humana. Las vallas publicitarias o paneles publicitarios. Antrópica. Antrópica. Entonces, date cuenta que acá hemos reconocido las fuentes que contaminan, en este caso, el medio ambiente, ¿no? Entonces, mi respuesta aquí es la B. ¿Correcto? 1, 2, 2, 2, 2. Vamos a la 40. El siguiente tipo de contaminación deriva de la emisión de materiales radiactivos producto de accidentes en las centrales nucleares o abandono deliberado de residuos nucleares. ¿Cuál es el tipo de contaminación?
Radioactiva. Radiactiva. Claro, este tipo de contaminación en el Perú, por ejemplo, se da de manera natural, pero también hay que saber explicar que en el Perú tenemos una central nuclear. Ya esa central nuclear no produce energía, no produce armas nucleares, pero sí produce productos médicos, ya radioisótopos médicos que ayudan a controlar una serie de enfermedades, sobre todo de cánceres. Ya está en Lima, está en Cieneguilla, si no me equivoco, y se llama Miro Quesada, nuestra central nuclear, que es la central nuclear más grande de América del Sur, en cuestión médica. Vamos a la 4.1 lo hacen ustedes, vamos a la 4.2, por favor. Esta 4.4 dice, una de las principales vías de contaminación del agua son los vertimientos de relaves mineros, los cuales alteran la calidad del agua con una gran cantidad de metales pesados que son tóxicos para plantas, animales y el hombre. Me dice, marca la alternativa que contenga el metal presente en los relaves que se generan de los centros auríferos. ¿Cuál es ese metal? Mercurio. Claro que sí, es el mercurio. En los centros auríferos o productores de oro, ¿ya? En Arequipa, por ejemplo, tenemos centros productores de oro en la provincia de Carabelí, por ejemplo. Aquí en el Perú, sobre todo en Madre de Dios, ¿ya? Hay minería informal, ¿correcto? Que utiliza gran cantidad de mercurio. Y ese mercurio va a los ríos y de los ríos a nuestros cuerpos y nos puede producir la enfermedad denominada Minamata. Vamos a la 4.5, dice, los contaminantes presentes en el agua generan muchos problemas de la salud, más aún si se consumen, si las que se consumen no están controladas y no cumplen un ECA, como la presencia de metales, bacterias, etc. Según lo indicado, marca la alternativa que no corresponda. A ver, veamos ahí. ¿Cuál no corresponde? La hidatidosis es una enfermedad causada por un contaminante biológico. Sí, eso es verdad. Ya la hidatidosis es producida por un parásito llamada Echinococcus granulosus, ¿no? Que está en los excrementos de los perros y nosotros nos contaminamos. A ver, vamos a ver, las neoplasias y las leucemias por contaminantes radioactivos, sí. La minamata puede ser causada por el mercurio en el agua, sí. El cadmio presente en el agua es un contaminante químico proveniente de la actividad agrícola, no. Esta no es. Este es lo que vamos a marcar. Ya, el cadmio se produce por cuestiones industriales y por los relaves mineros. Ya, de ahí va a las cadenas alimenticias y de ahí al hombre y se acumula en los huesos y te produce el itai. Esta es la falsa. 43. El agua, antes de ser consumida por los humanos, debe cumplir ciertos parámetros en relación a sus componentes como la cantidad de oxígeno disuelto, pH, sólidos, fósforo, cantidad de nitratos, nitritos, amoníaco, amonio, compuestos fenólicos, metales, etc. En relación a lo descrito, indique qué característica no corresponde al estándar del agua. ¿Qué marcarías acá? A ver, ¿qué marcaríamos acá, chicos? El agua tiene una turbidez de 0 a 5 unidades nefolométricas. Sí, eso es verdad. El grado de pH debe ser neutro a ligeramente básico. También va de 7 a 8. Se puede tolerar la presencia de 2 bacterias coliformes por cada 100 mililitros de agua. Esa no es verdad. No tiene que haber nada de bacterias producto de los excrementos. ¿Sí? Pero lamentablemente, en nuestra ciudad y en muchas ciudades del mundo, este es el problema principal,
porque las aguas se vierten directamente a los ríos, las aguas hervidas, que traen los lodos o excrementos de toda la población. En nuestra Arequipa, solo para terminar, chicos, se tiene la planta de tratamiento La Enlosada, que está en el distrito de Tiabaya, ya en Cerro Verde, que fue construida por la mina Cerro Verde. Entonces ahí se canaliza una parte de los desagües de Arequipa, se retiran los excrementos, los lodos, y se regresa el agua para que puedan irrigarse los campos de cultivo. Antes era terrible. Un abrazo para cada uno de ustedes. Tengan muy buenos días. Profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense, chicos. Cuídense. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.